¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Una vez más podemos encontrarnos con estos programas hablando de las cosas de Dios y Dios ministrando a cada persona, a cada vida que se predispone, que predispone el corazón para escuchar de la palabra. Agradecemos lo que Dios está haciendo, agradecemos a aquellos que se han suscrito, a aquellos que también están hablando de este programa y que puedan estar siendo bendecidos. Cada uno de aquellos que pueden mirar cada programa, cada video está haciéndose con todo el amor que tenemos para con Dios y también para con usted. Así que agradecemos estos tiempos, estos momentos y esta posibilidad de entrar a su casa, allí en su dispositivo, para hablar de las cosas de Dios y que Dios nos esté hablando a cada uno de nosotros. La bienvenida y nos preparamos para escuchar lo que Dios tiene para hoy. Queremos compartir en este programa, en este día, un versículo quizás para algunos en el libro más antiguo de la Biblia, allí en el libro de Job. Y queremos compartir porque en estas poquitas palabras va a ser nuestra entrada a lo que hoy vamos a hablar. Escucha bien, libro de Job. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Cuánto hay en este versículo, pequeño versículo, de un hombre que las pasó mal, un hombre que en un momento arrancó todo bien, después perdió todo? Dios permitió que así fuera porque sabía que nunca iba a ponerse mal con esta situación, siempre iba a honrar a Dios, siempre iba a hacer lo que Dios quería que haga. Nunca se iba a poner en contra, nunca iba a decir cosas malas para con Dios, pese a la situación. Dios confiaba en Job, pero sin embargo estaba pasando por un momento difícil y él le decía que le enseñe lo que él no veía. Se ve que hay cosas ocultas, cosas que no entendemos, cosas que a veces nos preguntamos: ¿cómo puede ser que ocurra esto, que ocurra lo otro? Nos encontramos en un momento determinado de nuestra vida como en un callejón sin salida. Ideamos cosas, pensamos cosas, creemos cosas que van a ocurrir de tal o cual manera, pero sin embargo, en un momento determinado todo cambia. Todo pareciera que lo que pensamos que iba a ser de una manera, ya no lo es. Y así, con este versículo me llevó a compartir un pasaje también de hombres confundidos, de hombres que pensaban en una situación que iba a ser de una manera y terminó de otra. A veces nos pasa, a veces confiamos y creemos, pero sin embargo en la realidad nos llevamos una sorpresa para nosotros, que no sabemos por qué pasan las cosas, pero Dios, que tiene todo, absolutamente todo controlado, iba a hacer algo con estas personas de la cual vamos a hablar en este día. Evangelio según San Lucas, capítulo número 24. Prepárese. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del verso 3 en adelante, dice: y aquí dos de ellos, y habla de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Quizás muchos de nosotros nos sentimos de alguna manera identificados con dos varones, quizás con sus cabecitas pensando y pensando. Allí, cuando decía que los discípulos estaban en Jerusalén, dos sabía que se habían ido hacia otro lado. Iban camino a un pueblo, iban camino a Emaús. No distaba mucha distancia. Dice que aproximadamente eran unos 10, 11 kilómetros
los que separaban Jerusalén de Emaús. Y ahí iban caminando, quizás con controversias en su cabecita, quizás con muchas dudas, pero con una certeza: ellos no estaban pasando uno de los mejores momentos. Iban caminando los dos y dice que discutían entre ellos, hablaban entre ellos, quizás recordaban los pasos de Jesús, las promesas que había dicho, de pronto lo que le había dicho que iba a pasar, pero no comprendían, y ahí estaba pasando. Fue al madero, fue a la cruz, fue golpeado y terminó ese día allí en el Monte Calvario. ¿Sabe qué? ¿Cuántas cosas podrían haber pasado, no? ¿Cuántas cosas tenían en la cabeza aquellos dos varones que iban en sentido contrario? Donde estaban allí los discípulos en Jerusalén, que estaban todos reunidos, ellos dos quisieron ir a otro lugar. Su destino, Emaús, una ciudad que distaba a unos 10, 11 kilómetros de Jerusalén. Iban caminando, quizás con muchas cosas, muchas preguntas, muchas dudas, muchos interrogantes y pero tan pocas respuestas. Pero en Dios nunca terminan las cosas. En Dios siempre hay un plan, y en Dios siempre los caminos, como dice la palabra, son más altos que los nuestros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y allí estaba. Pero al confundido, pero aquella persona que necesita respuesta, siempre Dios va a ir a su encuentro. Si hay un corazón sincero, si hay un corazón necesitado. Dios necesitaba en ese tiempo, ¿sabe qué? Que aquellos que habían escuchado la voz de Jesús, que aquellos que estaban puestos en la mano de Jesús por el mismo Dios para que hagan algo grande en este mundo, ¿sabe qué? Iba a ir, lo iba a preparar, le iba a aclarar aquellas dudas. Y dice que mientras ellos hablaban, mientras ellos discutían, mientras ellos decían, vaya a saber cuántas cosas, uno podría imaginarse que la voz de ellos era entre nervios, bronca, desazón, frustración, cuántas cosas, pero no encontraban respuestas. Y cuenta la palabra, como leímos anteriormente, que Jesús fue al encuentro. Sus ojos estaban velados, no podían reconocerle. Y fueron allí. Y Jesús se acercó. Imagínese, el primer día ya estaba resucitado. Jesús había cumplido su palabra. Toda nuestra fe que tenemos en Él estaba allí, caminando al lado de Él. Pero ellos no se dieron cuenta, seguían ensimismados. Muchas veces puede pasar de que a veces nos bloqueamos y en nuestra frustración no podemos ver lo que Dios quiere que veamos. Por eso es que hablábamos antes acerca de lo que pedía Job. Job, enséñame aquello que no veo. Si no quería perderse de algo, si se estaba equivocando por no ver, él estaba diciendo: Señor, enséñame aquello que no puedo ver. Y si estoy haciendo algo mal, no lo haré más. Mire qué palabras, ¿no? Estos dos, que si bien conocían la palabra, esto quizás no era lo que le estaba retumbando en su cabeza. No veían, no encontraban, no estaban en el mejor de sus momentos. Y dice que Jesús se acercó y les habló: ¿qué es esto que están hablando? Acuérdese que en el tiempo de las Pascuas, allí donde pasó todo lo de Jesús, ¿sabe qué? Mucha gente de muchas ciudades, de muchos kilómetros alrededor, llegaban a esa fiesta especial, llegaban a esa recordación especial. O sea, había cantidad de personas. Todos vieron lo que estaba aconteciendo, todos vieron los golpes, los azotes, lo que se hablaba de Jesús, y todos vieron en aquel madero aquel que dijo que era el Hijo de Dios, el enviado, el ungido, aquel que venía a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Allí estaba resucitado y caminó al lado de ellos. ¿Qué es lo que practica? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que se preguntan? Y este Cleofas que aparece en la palabra le dice: eres el único forastero, el único extranjero, el único que está aquí que no te has dado cuenta de lo que ha pasado. Estaba hablando con Jesús, como si Jesús no supiera lo que había acontecido.
dejó que se explayaran, dejó que vaciaran todas las dudas delante de él. Y esto es bueno, y esto es sano. Y aunque no sabían lo que estaba ocurriendo, esto nos sirve a nosotros, poder en nuestra duda poner de manifiesto nuestros interrogantes y ponerlo delante de Dios. Aunque no sabían que era Dios, solo estaban ensimismados en su problema, en su pensamiento, en su pesar. Pero Jesús le dice que les cuente. Quería que ellos pudieran vaciar esa fuente de dudas delante de Él. Jesús quizá lo está haciendo ahora en tu vida, como quizás muchas veces en la mía. Dudas, preocupaciones, preguntas que no le encontramos respuesta. Y allí iba y le dijo y le contó que a nuestro gobernante le entregaron a muerte, y allí empezó a relatar lo que ellos tenían, entiendo, fijo en sus cabezas, lo que había pasado. Y empezaron a hablar, y empezaron a decir, y empezaron a contar de sus pesares. Jesús les escuchaba. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que más me gusta de este relato es la posibilidad que Jesús nos hable y nos diga: ¿no era necesario que pase esto? ¿No era necesario? Y se los dije y se los hablé, y empezó a hablar de las Escrituras, desde Moisés, pasando por todos los profetas. Yo no sé cuánto duró ese viaje, no sé cuántas horas caminaron, pero Jesús les hablaba y les decía y les daba a entender que era necesario que pasen estas cosas. ¿Para qué? Para que hoy podamos tener la posibilidad de estar vinculados con Él, de poder tener una fe en alguien que resucitó, que vino con una misión, que vino por usted, que vino por mí, que vino por cada uno de aquellos que quiere encontrarse otra vez con Dios. Allí estaba, esa charla, y llegó, y de pronto llegaron a Emaús, y de pronto llegaron a destino. Lo que aquellas personas querían hacer, llegar a tal ciudad, lo estaban haciendo. Pero ¿sabe qué? Lo estaban haciendo con Jesús, y Jesús explicando cada paso, cada cosa que había acontecido. Todavía no sabían que era Él. De pronto llegan allí a la casa y le dice, bueno, evidentemente le habrá gustado esta charla. Pero a veces uno se pone a pensar acerca de qué hubiera pasado con estos hombres si únicamente hubiera quedado en un gracias por el viaje, gracias por la compañía, y Jesús seguía. Para bendición de ellos, pudieron decirle, quédate con nosotros, entra, el día ha declinado, ya es de noche, quédate con nosotros. ¿Sabe qué? Hay algo tan grande en esta situación. Cuando uno se decide y escuchó algo que le hizo ruido. Cuando empezaron a acomodarse las situaciones y darnos cuenta que lo mejor que pudo pasar es aquello que no entendemos. Lo bueno es decirle, Señor, sigue hablando conmigo. Sigue explicándome las cosas. Sigue mostrándome por qué estoy en esta situación. Querido amigo, allí estaban, en la mesa, y llegó el momento en que comían. Y acá viene lo tremendo. O por lo menos, uno ha querido estar de alguna manera en ese lugar y se lo imagina. Una casa, un candelabro, una vela. Y allí, estas tres personas. Cleofas, el otro discípulo que no figura allí el nombre, pero estaba Jesús en medio de ellos. Y dice que allí tomó pan. Lo miraban y no lo reconocían. No entendían quién era. Pero tomó el pan Jesús y dice que lo partió. Y uno se imagina lo que debe haber sido eso. Permítame imaginarme en un momento esa escena. Un pan, las manos de Jesús.
por su rostro, no lo conocieron. Pero me imagino que aquellos ojos de aquellos dos hombres estaban puestos en el pan y en las manos. Y creo que en un momento ellos vieron esas manos. No lo dice la palabra, discúlpeme, es únicamente algo que estoy imaginándome, porque dice que cuando lo partió, en este acto de partir, los ojos se abrieron. Puede ser que el rostro de Jesús no lo hayan reconocido, pero para mí, permítame esto, ver las marcas en las manos le llevó a un sufrimiento, le llevó a alguien que estuvo con sus manos clavadas en un madero, esas manos que estaban partiendo su pan. Dice que allí se dieron cuenta. Jesús desaparece, se fue, pero les dejó una enseñanza. Todas las cosas que pasaron eran necesarias que acontezcan. Allí pudieron darse cuenta de todo. Cuando aquellos hombres, en medio de sus dudas, de sus luchas, quizás de su frustración, porque dice, nosotros pensábamos que ellos iban a hacer tal cosa, que él iba a hacer tal otra. La verdad es que Dios, en su plan divino, que nos tiene anotados tanto a usted como a mí, todo está en la palabra, todo está en su promesa, y lo que Dios promete lo cumple. Aquellos hombres se despertaron, aquellos hombres pudieron darse cuenta de que todo lo que estaban pasando tenía un motivo, tenía algo que iba a traer bendición a nosotros. Querido amigo, querida amiga, allí en aquel lugar donde está, quizás las cosas no se dieron como usted estaba pensando, pero nunca se olvide del sacrificio de Jesús. Nunca se olvide de que Dios lo puso a usted en el medio de los planes de Él. Él quiere que usted se ponga fuerte. Y aunque no lo entienda, y no entienda muchas cosas, solamente le queda una para entender, y con eso arrancamos. Dios le ama. Y en este amor demostrado no solamente en palabras, porque Jesús vino para demostrar el amor de Dios para con usted, Él hizo algo que nadie pudo hacer. La muerte no pudo retener a este Jesús que vino por nosotros. La tumba no le pudo apresar. Él se levantó, resucitó y vive. Querido amigo, allí donde está usted, con tantas preguntas en su cabeza, con tantas respuestas que no llegan, sepa primero que el que tiene un compromiso para con Él, para con su pueblo y para que usted esté bien, es Dios. Dios es el primero que piensa en su bienestar, pero solamente le pide que confíe en Él. Aunque haya muchas cosas que no entienda, aunque haya muchas cosas que todavía no llegaron a poder revelarse en su vida, sepa que Dios, cada instante de su vida, desde que nació hasta este día, Dios lo estuvo cuidando. Empieza a mirar, y yo sé que los planes quizás se le derrumbaron porque las cosas no se dieron como usted pensó, pero piense cada día que Dios ha cuidado de usted. Piense en cada día que Dios le hizo llegar a tal o cual lugar bien, protegido, bendecido, siendo parte de ese pueblo, el pueblo de Dios. Le habla a usted, como Dios me ha hablado a mí, de que aunque muchas cosas no comprenda, sepa que Dios tiene control de todo. Aquellos hombres tuvieron que recurrir a la memoria. Esas manos se clavaron en un madero. Ese sacrificio fue por cada uno de nosotros. Señor, si hay algo, enséñame. Si hay algo que no veo, y si algo estoy haciendo mal, no lo haré más.
confiar, creer y saber que Dios es fiel. Gracias le damos a Dios por este nuevo encuentro y por poder estar vinculados con la palabra y poder compartir. Aunque no nos vemos, aunque quizás usted está en un lugar distante de donde estamos nosotros, pero sin embargo la palabra, lo útil de la palabra, la esencia de la palabra, llega hasta donde está usted, a su dispositivo, a su computadora, al lugar donde Dios disponga. Y quiera Dios que le siga hablando, tanto a ustedes como a nosotros. Gracias le damos entonces por aquellos que se suscriben, por aquellos que ponen like, y le esperamos muy pronto, cuando nos reunamos una vez más. Prepárese, Dios quiere seguir hablando con usted y conmigo. Dios le bendiga.